En el año 2008, la deuda pública global total era de 38.6%. Eran momentos que todo el mundo decía que no se podía pasar ni se debía pasar de 40% para ser prudente. Y se luchó por no pasar de 40%. En este momento estamos en 52%. En este momento. Entonces, ya pasamos 12 puntos porcentuales ese nivel. Y si nosotros vemos de 38 a 52, el aumento del endeudamiento público ha sido de 2.400 millones de dólares. Perdón, 2.800 millones de dólares. Y uno ve la inversión pública de los 2 años últimos, incluyendo este, iba a andar en el orden de 1.400 millones de dólares. ¿Dónde están los otros 1.400 millones? Algo pasó. Yo quisiera saber dónde está ese dinero, dónde se invirtió, porque aparece mayor endeudamiento y la inversión pública no ha crecido par y paso con este endeudamiento. Y tenemos el riesgo de llegar a 65% y hasta un máximo, como dice el Fondo Monetario, de 72%. Creo que sí, aquí necesitamos un gran acuerdo nacional. La única forma de tener más tributos, más allá de las reformas tributarias que uno se puede imaginar, es que haya un crecimiento sostenido grande y que esto nos vaya a producir más empleo. Al producir más empleo, hay más consumo. Esto va a producir mayor inversión. Mayor inversión genera otros trabajos que se van generando y al mismo tiempo crece todo el empleo. Si aumenta la inversión decididamente, la privada más la pública, y aumenta el consumo porque hay trabajo, porque hay confianza, entonces la economía puede crecer muy fuertemente. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. El modelo que se tiene es un modelo enmarcado en un concepto de libertad. Y cuando hay libertad, se le puede criticar, y cuando se le critica, entonces uno puede encontrar la verdad y puede mejorar el sistema. Estos son sistemas que se pueden perfeccionar. No es el caso de los modelos cerrados, que conocemos muchos, que no están sujetos a la crítica. La crítica se censura, se calla a los medios de comunicación, se persigue a los oponentes, y eso se queda anclado en el tiempo. Aprovechando que tenemos un sistema de libertades y que este gobierno también lo tiene, lo importante es entrar en un debate muy sincero y abierto, dejando a un lado esas pasiones políticas. Yo, por ejemplo, no he hablado de política, si este es bueno, si el anterior es malo, me tienen sin cuidado. A mí lo que me preocupa es que es el futuro el que se ve tremendamente negativo. Y la única forma de solucionar el futuro de este país, para que pase a ser positivo, es con un diálogo abierto y con esa mente positiva que se tuvo cuando se negociaron los acuerdos de paz, que es un modelo que nos demuestra que cuando los salvadoreños quieren ponerse de acuerdo, lo pueden hacer y lo hacen exitosamente. Gracias. Solo quería meter... Te doy mis 45 segundos, se los doy. Toda la elaboración de la deuda pública, pero hay que aclarar también por qué porcentaje se está incrementando por lanzar a largo plazo gasto corriente que se había escondido. Eso hay que decirlo con toda contundencia. Es inédito, porque la herencia que nos dejó el gobierno anterior en materia de manejo de las finanzas públicas no tiene nombre. Y esto pocas veces se trae al centro del debate cuando se quiere evaluar el problema del endeudamiento y la capacidad de pago que tiene el país. Nos endeudamos para estar pagando planillas. Ese es un problema serio. Y lo otro que yo siempre he cuestionado es de que cuando estas generaciones se endeudan es para hacer, dicen los que estamos comprometiendo el futuro a nuestros hijos, pero no dan cuenta que las decisiones que se tomaron ahora fue para hacerles también a ellos más agradable el futuro. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho las grandes inversiones en infraestructura como la CEL,
los puertos que fueron en su momento un ejemplo en América Latina, solamente. Oye, el Fondo Monetario dijo que 33% del PIB era el nivel de endeudamiento recomendable para El Salvador, lo dijo hace unos pocos días atrás que estuvieron, y dijo que era factible hacerlo porque estuvimos en 38,5, así que era algo factible pedirle a El Salvador para que tuviera responsabilidad fiscal. Gracias. Primero una clarificación que me parece importante porque, por aludido, como dice, no está agotado la economía de mercado. No está agotado el desarrollo del capitalismo. Está agotado el modelo de crecimiento liderado por el consumo y las importaciones. Un modelo que no ha sido productivo, que no ha puesto su prioridad en la creación, en el desarrollo de una base productiva y exportadora en un marco de competitividad sistémica. Ese modelo, que es el modelo que ha imperado, ese es el modelo que está agotado. Si no le queremos llamar modelo, por eso también usé la palabra ordenamiento. Y si ustedes me dan una palabra mejor, yo encantado. Ese modelo, contrariamente a lo que planteó Harberger, ¿verdad?, de la escuela de Chicago, cuando vino a FUSADES, no sé si por el 86 que dijo, habló de un modelo de crecimiento liderado por 88, liderado por las exportaciones. Ese es el modelo que hay que cambiar, el modelo actual. Y este es el tema de fondo. Los demás son temas menores de administrar la crisis, pero ese es el tema de fondo. Bien, tenemos que, vamos a terminar el año con 12,000 millones de dólares de deuda. Eso no es nada. Eso no es absolutamente nada si tuviéramos un PIB de 40,000 millones y tuviéramos ingresos fiscales no de 3,000 millones, sino de 15,000 millones o 20,000 millones. Nada. Entonces, lo único que quiero decir lo único que quiero decir es igual que las finanzas, ¿verdad? Uno puede tener un endeudamiento, pero sí, claro, el problema es que no puedes lidiar con el endeudamiento personal si tus ingresos son muy, muy bajos. Pues. Por eso es que hay que cambiar el cassette. Yo pongo como prioridad fundamental el tema de el crecimiento sostenido que pasa por la inversión privada sostenida, entre otras cosas porque el Estado está medio quebrado, o por lo menos endeudado hasta la coronilla, y de ahí no van a venir más recursos para la inversión a no ser vía endeudamiento. Es más, es por la vía de la inversión privada sostenida que hay posibilidades de reconstituir las finanzas públicas, además de una reforma fiscal, que implica que efectivamente tenemos que pasar del 13% de recaudación al 17% y ojalá que después a un poquito más. Pero eso se debe de hacer paulatinamente. O sea, este es un tema central y esto no tiene solución si no es por la vía de la creación de riqueza y de la generación de ingresos diversos para lidiar con los déficits comerciales, fiscales, familiares, de niveles de deuda pública, etcétera, etcétera. A otro nivel de crecimiento y de inversión, la deuda pública es perfectamente manejable. Y por eso es que hay que cambiar de enfoque, me parece. Eso no quiere decir que no hay que entrarle al tema de la reforma fiscal profunda, ¿verdad? Lo que nunca se ha hecho acá, comenzando por supuesto con los temas de evasión. Lo que hubo aquí antes no es habrá habido una reforma, ¿cómo se llama?, recaudatoria en algunos puntos, pero aquí no ha habido reforma fiscal. El tema de la reforma fiscal es el gran tema que está pendiente y ojalá que se pueda llegar a un... La pensión mínima, lo cual es más que justo, digámoslo así, ¿verdad? Va a tener que trasladarle más recursos de los ahorrantes actuales para el sistema de pensiones en vigente. La edad de jubilación, bueno, estamos viendo en Francia, por ejemplo, ahorita quererlo subir a 62 años y lo que ha generado de relajos, aquí siempre se ha hablado de los 65 años, ¿verdad? Lo que queda claro es que el sistema privado funciona
porque tiene una correlación entre los ingresos y lo que va a recibir la persona al final del camino. Pero hay un déficit en medio, que es el que estamos teniendo que financiar con los certificados de inversión previsional. Y este gobierno, lo que dijo, y el ministro de Hacienda en particular, era que se iba a reajustar el pago que se hace sobre las transferencias de recursos, sobre los certificados de inversión previsional que hacen los ahorrantes actuales al gobierno. Y eso no se ha hecho, sino que la tasa de interés ha ido para abajo ahora. Los letes, por ejemplo, se están colocando abajo, entre 1%, un poquito abajo, un poquito arriba. Eso está generando menos recursos para los ahorrantes. El puerto genera 38 millones de dólares de pérdidas en este año, ¿verdad? El próximo año va a generar otros 40 millones de dólares en pérdidas, a menos que hagamos algo. Es un crimen realmente que tengamos un puerto de esa envergadura, con esa visión que se tuvo, totalmente parado, porque no ha habido la voluntad política de sacarlo adelante.